Una vez más, vamos a ver un modelo de red en el que las conexiones no están dirigidas. Este modelo está completamente basado en las redes de Hopfield, pero le vamos a agregar ahora un elemento aleatorio. Primero, ¿por qué querríamos meterle un elemento aleatorio a lo que ya teníamos con las redes de Hopfield? Recordemos que las redes de Hopfield memorizan información en los mínimos de su energía. Ahora, ¿qué sucede cuando ya nos estamos moviendo sobre un paisaje que ya está aprendido? Dado que la activación de sus neuronas es determinista, partiendo de la misma configuración inicial, siempre se llega al mínimo local más cercano, es decir, a la misma memoria que estaba almacenada. Para encontrar otros mínimos de energía, más aún el mínimo global, se puede agregar ruido a la activación que le permita escapar. Es decir, recordemos este concepto general de optimización de funciones, haciendo una analogía con el descenso por el gradiente. Si nosotros comenzamos en un punto de una función y comenzamos a seguir el gradiente, el negativo del gradiente, entonces vamos a llegar al mínimo más cercano, dada una constante de proporcionalidad adecuada, etcétera, etcétera. Pero conceptualmente esta es la idea base. Bueno, lo que tenemos ahora con las redes de Hopfield es exactamente esa idea. Cada vez que analizamos una de las neuronas y decidimos si se enciende o se apaga, de una manera determinista nos estamos aproximando hacia el mínimo de la energía más cercano. Si nosotros nos imaginamos ahora ese paisaje de energía, como podemos visualizar esta imagen que tenemos acá abajo, no se ve igual, son más dimensiones, es una función binaria, pero bueno, nos ayuda bastante a tener un concepto al cual recurrir. Si nos imaginamos así el paisaje de energía, pues recordemos que también hay varios mínimos. Digamos ahora que lo que queremos hacer es movernos entre ellos y encontrar ese mínimo global. Entonces, habíamos visto que una manera de hacerlo es, empezar en diferentes puntos del paisaje. Tal vez si empezamos en uno más cercano al mínimo que estamos buscando, pues podamos llegar a él. Pero otra manera de hacerlo es precisamente decir, vamos a tratar de movernos hacia el mínimo, pero ¿qué tal si le agregamos un poco de ruido para que, aunque ya se encuentre en un mínimo, igualmente pueda decidirse desplazar hacia otro punto, pasar alguna de estas pequeñas lomitas y caer en otro de los mínimos? La idea es que al realizar este movimiento, eventualmente llegue al mínimo más profundo. Concretamente, la técnica en la que vamos a pensar aquí es el recocido simulado, que es una técnica que también se ve dentro de inteligencia artificial en aprendizaje de máquina, donde la idea es ponerle un poco de energía a una partícula que se está desplazando sobre una función que queremos minimizar y vamos a asociarlo con una temperatura. Entonces, cuando la temperatura sea grande, es como que le estamos agregando mucho ruido a esa partícula para que pueda brincar entre mínimos locales, y conforme nos vayamos acercando al que nosotros queremos, conforme transcurra el tiempo, se va a ir reduciendo esa temperatura. Entonces, por ahí va precisamente la idea de que ahora utilicemos unas neuronas que se van a activar de manera aleatoria. Podemos entonces entender ahora cuál va a ser la definición de las máquinas de Boltzmann. Una máquina de Boltzmann es una red de Hopfield, pero estocástica, donde además vamos a distinguir entre dos tipos de unidades, las unidades ocultas y las unidades visibles. En este diagrama de abajo podemos ver sencillamente cuál es este concepto. En este ejemplo tenemos todavía todas conectadas contra todas. Vamos a partirlas en dos equipos. Una les vamos a llamar las neuronas ocultas. También podemos irnos acostumbrando a otra nomenclatura donde nos referimos a ellas como latentes, variables latentes. Y por otro lado, vamos a tener las neuronas visibles, que corresponden a los datos con los que estamos alimentando a nuestra red. Para entender de dónde viene este concepto de latentes, me gusta mucho recurrir a un ejemplo que luego utilizamos al explicar aprendizaje bayesiano. Y es esta idea de variables latentes asociada al problema de encontrar planetas. Una anécdota que platico a veces en otros contextos es la de cómo se descubrió Plutón.
Resulta que con lo que se contaba en realidad era única y exclusivamente con los datos de los planetas conocidos. A partir de las órbitas de esos planetas, pues de la ley de Newton, se trataba de explicar todo el movimiento que estaba ocurriendo dentro del sistema solar. Lo que terminó sucediendo fue que se dieron cuenta de que había ligeras variaciones entre lo que predecían los modelos y lo que realmente estaban observando en el movimiento de los planetas, sobre todo por ahí de Neptuno. De ahí que entonces se infirió que había una variable oculta, una variable que no se conocía y que estaba alterando los resultados que se estaban observando. Al tratar de averiguar cuál sería la naturaleza de esa variable, pues una de las hipótesis fue que podría tratarse de un planeta. Entonces pensemos que ese planeta desconocido está en la parte de acá arriba. Al decir, bueno, vamos a suponer que es un planeta, trataron de explicar las perturbaciones que se habían observado e inferir dónde debía de encontrarse el planeta faltante. Lo que resultó en el experimento fue que se predijo una fecha, un tiempo exacto, hacia dónde debían de voltear con un telescopio y ahí debería de estar el planeta. Y así fue efectivamente como encontraron a Plutón. Pues bien, aquí lo que vamos a estar pensando es que nosotros tenemos una serie de variables que nosotros podemos observar y el comportamiento de estas variables lo podemos atribuir a lo que está ocurriendo en una serie de variables que nosotros no podemos observar y que les vamos a llamar las variables latentes. También se suele pensar que estas variables modelan, por así decirlo, los conceptos abstractos o a lo mejor las clases a las que pertenecen los objetos que estamos observando acá. Y lo que tenemos acá abajo, bueno, son los datos que realmente podemos observar. Y es por ello que vamos a tratar de dividir a nuestras neuronas en estos dos equipos. El siguiente ingrediente es decidir ahora cómo vamos a activar o desactivar nuestras neuronas. Bueno, la primera fórmula se les tiene que hacer ya conocidas. Entonces, vamos a trabajar otra vez con el concepto de energía. La probabilidad de que la máquina se encuentre en un cierto estado global, acuérdense, ceros y unos asignados a cada una de las neuronas, va a depender de la energía asociada a cada configuración conjunta de sus unidades visibles e invisibles. Energía asociada a la configuración significa energía asociada a cada uno de los valores, bueno, a cada una de las neuronas según el valor que obtuvo, y es la suma sobre todos los elementos. Ahora, como dividimos a nuestras neuronas en visibles e invisibles, pues lo que vamos a tener es el término original que ya conocíamos. Podemos tener sesgos con un peso asociado a ellos, y podemos tener también dos neuronas con un peso asociado a la conexión entre esas dos neuronas. Ahora lo que vamos a hacer es dividirlos en equipos. Vamos a tener, por un lado, las puras neuronas visibles con sus sesgos y las neuronas ocultas con sus sesgos. Entonces estas dos sumas realmente pues son los elementos que teníamos acá, nada más los separamos por categorías, ¿no? Cada uno de los sumandos en cada una de las sumas. Después, en el caso de las conexiones entre dos neuronas, lo que vamos a tener es, otra vez vamos a separar todos los elementos que estaban en esta suma en tres paquetes distintos. El primer paquete, bueno, son aquellas conexiones que existen entre dos neuronas que están en el lado visible. Eso en el diagrama de acá serían conexiones entre estas neuronas que están acá. Después tendríamos conexiones también entre las visibles y las ocultas, que serían estas conexiones en la parte azul. Y el otro tipo de conexiones que tendríamos serían conexiones entre neuronas ocultas. Y esas serían las que podríamos tener acá. Estos palitos sueltos son nuestros sesgos.